Soy Luisa Martín, presidenta de la Comisión de Infecciosas. Trabajo aquí en el Hospital de Son Espasas, en la sección de Medicina Interna Infecciosas. Quería presentaros esta sesión, que es muy gráfica, rápida y muy concisa de lo que sabemos hasta el momento ahora de la infección por el coronavirus SARS-CoV-2. Esto es un poquito el índice que vamos a seguir en esta sesión, la descripción epidemiológica, lo que sabemos hasta el momento de este patógeno, sus aspectos clínicos, de diagnóstico y las alternativas que tenemos en el tratamiento. Empezó todo el 31 de diciembre del 2019, donde hubo una serie de casos de neumonía en un mismo agrupamiento de personas que se encontraban en un mercado en la región de Wuhan, en China. El 7 de enero se identificó como agente etiológico de ese brote un nuevo microorganismo, un tipo de virus de la familia Coronavirinae, que se le llamó en ese momento, 2019, N de nuevo o novel coronavirus. La secuencia genética fue rápidamente compartida por las autoridades chinas. Y el 30 de enero del 2020 se declaró por parte de la OMS como una emergencia de salud pública internacional. ¿Eso qué significaba? Pues que había que garantizar, el objetivo de declarar la emergencia de salud pública internacional era garantizar la seguridad sanitaria en todo el territorio, mediante la vigilancia del evento, la evaluación del riesgo que había, la comunicación, toma de decisiones y coordinación de respuesta y actividades. ¿Qué sabemos de este nuevo microorganismo? Los coronavirus son una familia de virus que causan infección tanto en seres humanos, pero sobre todo en animales. Es una enfermedad zoonótica, es decir, se transmite de los animales a los humanos, y hasta el momento se han descrito 6 tipos de coronavirus que han afectado a los humanos. Los dos que más conocemos fue el SARS-CoV del 2003 y el MERS coronavirus del 2012, que fueron en esos momentos, en esos años, responsables de unos cuadros respiratorios con gran repercusión a nivel internacional. Otra de sus características de estos coronavirus, que tienen una amplia diversidad genética, se recombinan genéticamente, y se vio que este nuevo coronavirus tenía una homología genética muy importante con el SARS, que os había comentado antes, y también un 50% compartido con el MERS. Finalmente se denominó SARS-CoV-2, ¿no? Porque era mucho más parecido al SARS, y la enfermedad que produce se ha conocido o se llama COVID-19. Este virus tiene un gran tropismo por las células epiteliales del bronquio y también por los neumocitos. Gracias a lo que habíamos aprendido en aquellos años del SARS y el MERS, eso nos ha ayudado mucho en esta epidemia o pandemia que tenemos ahora. Enseguida se han empezado a hacer grandes e importantes publicaciones, y datos y la información científica se ha difundido muy rápidamente, y eso han sido cosas positivas de esta pandemia que tenemos ahora. El mecanismo de transmisión, ¿cómo se transmite de humano a humano? Pues es similar a la descrita por otros coronavirus. Son las secreciones, a través de las secreciones por contacto directo con gotas respiratorias menores de 5 micras. Esto es muy importante. O por el contacto con las manos o los fómites que estaban contaminados con esas secreciones. Y de ahí pase a un contacto, mucosa oral, ojos o nariz. Es importante saber que las gotas mayores de 5 micras, que son estas, no son capaces de transmitirse a una distancia mayor de 2 metros. Por ahora no se ha demostrado la transmisión aérea, es decir, a una distancia mayor de 2 metros. Aunque sí que es verdad que cuando hay actividades que produzcan aerosoles, podría ser que ahí sí que hubiera una transmisión. Tampoco hay evidencia de que haya transmisión a través de las heces, y tampoco se ha evidenciado la transmisión vertical de la madre al feto. El periodo de incubación, pues según todos los datos publicados, aunque la media está entre 5 y 7 días, se amplía entre 2 y 14 días a la exposición. O sea, 14 días es el máximo del periodo de incubación. Y se ha demostrado también, o los datos nos abogan a que los pacientes asintomáticos en principio no transmiten la infección. Pero todo esto pues puede ir cambiando, porque es verdad
que bueno, vamos aprendiendo a lo largo que va pasando el periodo de pandemia y los casos clínicos. Los síntomas más frecuentes, según los datos publicados, pues es un cuadro respiratorio que cursa con fiebre, es frecuente la tos seca, la disnea y la fatiga. Son los 4 síntomas más importantes o más frecuentes. La mayoría de los pacientes es un cuadro leve, respiratorio, que se autolimita. Pero sí que es verdad que en un 10% las manifestaciones clínicas pueden ser mucho más graves, sobre todo con neumonía y complicaciones como el síndrome de distrés respiratorio o un shock séptico. Las personas que suelen tener manifestaciones más graves son aquellas que tienen comorbilidades o una edad avanzada. Respecto a la radiografía, es muy típico los infiltrados pulmonares bilaterales, vídeo ilustrado, infiltrados algodonosos, de un síndrome de distrés respiratorio del agudo, pero principalmente infiltrados pulmonares bilaterales. Hallazgos analíticos no son específicos, pero sí que son frecuentes, la leucopenia y la linfopenia. La duración de la enfermedad también varía. En casos de enfermedad leve suelen ser 2 semanas, pero en pacientes que tienen enfermedad más grave pues puede ser entre 3 y 6 semanas. La tasa de letalidad sí que ya está calculada en China del 3%, pero fuera de China se ha estimado 0,7%, pero esto puede cambiar porque todavía no tenemos el denominador de todos los pacientes que se han infectado. Se cree o se estima por modelos matemáticos que llegará a ser del 1%, pero bueno, esto todavía está por ver. ¿Cómo diagnosticamos la infección por SARS-CoV-2? Pues por una PCR, una prueba rápida de muestras respiratorias. Viene un exudado orofaringio, si no es posible se podría recoger principalmente en niños muy pequeños un exudado nasofaringio y el esputo, el lavado con cloruro si el paciente está intubado. Tratamiento específico ya sabemos que no hay. El tratamiento de soporte sí que se ha demostrado que los corticoides no aportan ningún beneficio, y cubrir la probable infección bacteriana o posible infección bacteriana administrando antibióticos de manera empírica. Sí que es verdad que claro, durante este tiempo se han puesto en marcha ensayos clínicos de tratamientos específicos que contemplan normalmente estos medicamentos, el lopinavir, ritonavir, que se puede optar por pacientes con enfermedad leve, neumonía sin criterios de gravedad, o en pacientes ya más graves administrar el lopinavir con interferón. Nosotros aquí usaríamos el beta porque el inhalador no lo tenemos, o bien un tratamiento experimental que es el remdesivir. Hay otras opciones como tocilizumab, hidroxicloroquina, que se irán estudiando y se irá variando su posicionamiento dependiendo de los resultados que nos vayan dando los ensayos clínicos que están en marcha. El Ministerio de Sanidad y Consumo desde el primer momento se ha coordinado con los organismos internacionales, principalmente con la OMS y los CDCs. Ha creado una comisión permanente de seguimiento, un consejo interterritorial para coordinarla a todas las comunidades autónomas de nuestro territorio. Ha estado en contacto con las sociedades científicas para desarrollar protocolos en el manejo clínico de estos pacientes y actualiza de manera diaria la situación del brote en nuestro país. Nosotros aquí pues usamos los criterios de caso en investigación, los que manda el Ministerio, el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias. Hoy por hoy son estos, pero pueden ir cambiando y así lo han hecho a lo largo de todo el brote, y por eso tenemos que estar actualizados día a día viendo las nuevas actualizaciones que nos manda el Ministerio. Por ahora hay 2 criterios que tienen un factor epidemiológico, que es tener un cuadro clínico de infección respiratoria y haber viajado en los últimos 4 días a alguna zona donde haya transmisión comunitaria, y esto va variando. Ahora mismo pues es toda China, es también toda Italia, la zona de Japón, Irán, y dentro de España pues está ahora mismo Madrid, La Rioja, Vitoria y una zona del Ebro, y esto va a ir cambiando según los datos se vayan actualizando. Y cualquier persona que tenga una infección respiratoria y sea un contacto estrecho, la definición de contacto estrecho está muy bien definida en el Ministerio, lo que se ha de considerar un contacto estrecho en los 14 días previos al inicio de los síntomas. Y es verdad que cualquier paciente que esté en urgencias hospitalizado por una clínica de infección respiratoria y tenga en la radiografía hallazgos radiológicos
compatibles con infiltrados pulmonares bilaterales o unilaterales multilobares, hemos de considerar en estos pacientes tener en cuenta que es un caso en investigación y solicitarle la prueba, porque tenemos que saber en qué situación estamos en nuestra comunidad. Entonces solo se le pedirá la prueba a los casos en investigación que cumplan esos criterios, y hasta que se obtenga el resultado lo suyo es que ingresen en aislamiento de contacto y por gota. Con respecto a los pacientes que se atiendan en urgencias, ya se ha dicho que los pacientes que tengan una clínica respiratoria se deben extremar con ellos las medidas de higiene respiratoria, como deberíamos hacer con cualquier paciente, y colocarle al paciente una mascarilla quirúrgica durante el proceso de evaluación. Esto es para todos los pacientes. Las analíticas, se pueden hacer analíticas de manera rutinaria en el laboratorio, aplicando las medidas de precaución externa de control de la infección, como deberíamos hacer siempre. Pruebas de radiografía. Pues se prefiere realizar radiografías portátiles para evitar desplazamientos, y si en el caso de que se necesite otra prueba radiológica, pues bueno, habrá que contactar con el servicio de radiología y los técnicos para el aislamiento necesario. Esta creo que es la diapositiva más importante, yo creo que de la sesión que os he dado, y es que en la intranet hemos habilitado un link, un acceso directo a todos los documentos que creemos que son necesarios que leáis, o que si tenéis que consultar algo, son estos los documentos que creemos que son los importantes que debéis conocer, y están aquí y nosotros los iremos actualizando cada vez que haya una actualización por parte del Ministerio. Y eso es todo, muchas gracias.